Bueno, arranco por el otro lado entonces, mientras Jorge acomoda las flores. ¿Cómo anda Jorge? ¿Qué tal? Pon una plantita acá. Tengo a un Fede Cuba. ¿Cómo anda Fede, querido? ¿Todo tranqui? Maca Saavedra me tapa la cámara, me tapa el monitor. Hola Maquita, querida. @Wikimacana. Está el Pulpa ahí, en las sombras, operando. Y está @César Giacosa, su charmaster estrella de la transmisión espacial de este canal que transmite estos programas, que es el canal de YouTube de FM Sol. Está Tanito haciendo los registros de las redes. Y hasta ahora sí, Jorge Valmeli, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, Sapo. Esta planta se interpone en mi visual, Jorge, así que tendré que moverla. Es para que te saques una foto para el Instagram de Aire Rico. Lo puedes encontrar en el Instagram de Aire Rico, que es @Aire Rico. ¿Esto de verdura? 995. ¿La planta? Sí. No se palpala. A ver. Para saber si la radio invirtió en plantas reales o si nos hizo una gran mentira. Sí, nuevamente. verdura, ¿Es real? Hay tierra, mirá. Esto es tierra. ¿Es tierra? Tierra de verdad. Si hay alguien que sabe de plantas en esta radio, es el Sapo, ¿verdad? Bueno, siempre tuve mi sueño de tener un vivero. ¿Has cultivado plantas? Sí, claro que sí. Bueno, Mira, cualquiera y se va. Tanito, ¿en serio? ¿Cómo puede ser? ¿Te ¿Te definirías como un autocultivador? Lo último que cultivé fueron tomates cherry. ¿Sos un autocultivador de tomates cherry? Sí, cultivé cherry, choclo, también maíz y... ¿Qué más? En esta última cosecha salió cherry. ¿Sapo edad? ¿Salió maíz? ¿Edad de quién? Tuya. 47. Vos dirías que a los 27, el que estaba plantando cannabis, cuando se encuentra a los 47 años, es más probable que esté haciendo una plantación de tomatitos cherry. Yo creo que... Cuando llegás a los 47, ya estás más para plantar tomates cherry que cannabis. Las trayectorias de los cultivadores, por lo que he visto, son... ahora que puedo cultivar, voy a cultivar. Wow. Después que le agarra la mano, ¿no? Porque entiende cómo es el proceso del cultivo, ¿no? El cultivo, ¿no? El cuidado de las plantas, el cuidado de la producción y la cosecha. Bueno, dice, vamos a probar con otras cosas, quizás son un poco más complejas. Y ahí, ¿no? En esos lugarcitos donde tiene con sol, empieza a probar, ¿no? Capaz que tira primero un romero, tira una albahaca, después se bota un tomate cherry que crece rápido, después se dice, vamos a problematizar un poquito más esto, se arma como una huerta un poco más grande, puede empezar a cultivar una calabaza. Pero mi pregunta es, ¿el cannabis es la puerta de entrada a otros cultivos más fuertes? Sí. ¿El que arranca a cultivar cannabis después termina cultivando zapallos? Sí. ¿Termina gestionando un limonero en su jardín? Termina con plantines de eucaliptus vendiéndole a UPM. ¿Sí? Yo creo que esa es la drogadura. Esa es la drogadura. Para los que dicen que la marihuana es una puerta de entrada a otras drogas, la marihuana es una puerta de entrada a otras producciones. O sea, cuando usted ve a alguien, ¿no? Tratando de feminizar una semilla y ver si le crece todo lleno de semillas o no, bueno, sepa que esa persona eventualmente puede ser un proveedor de una de las importantes industrias que tiene nuestro país, como el de la celulosa. Del otro lado del vidrio, no. ¿avalan esta teoría del Sapo? De que el cannabis es la puerta de entrada a otras plantaciones. No. El que entra por cannabis muchas veces se queda plantando cannabis y se vuelve experto en eso. O sea, no creo que termine cultivando coca, por ejemplo. Pero lo que yo te digo es que si entras por el cannabis, te podés volver especialista en el cannabis y haces el PhD en plantar cannabis y no tenés por qué aprenderte cuál es el ciclo vital del zapallo. No, pero si vos le agarrás el gustito digamos, creo que justo el zapallo es una papa igual, ¿no? No sé por qué. El zapallo, el zapallo es una calabacín, pero tenés una huerta y podés sacar calabacín, podés sacar zapallo, podés sacar kale o kale, no sé cómo le decís vos, Jorge. Yo le diría kale. Kale. ¿Es kale o kale? Para mí es kale. Sí. Para mí, yo le diría bien. Yo siempre yo no compro justamente porque no sé. Si voy a la feria, digo, no sé cómo decirle kale o kale, entonces no compro. Aparte que es mucho músico famoso kale. Sí, pero con C, no con K. Con C. Esto es con K, ¿no? Bueno, entonces, Jorge, para cerrar esta conversación, yo te diría que, en todo caso, el cultivador de cannabis seguramente aprenda el oficio del cultivo y en un momento le puede picar el bichito por ir hacia otras
producciones a pequeña escala y puede terminar con una pequeña huerta en su casa. Otros no, otros, como decías vos, escalan en su producción de cannabis y terminan en el narcomenudeo de barrio. ¿Sapo? Eso es otra historia. No, de la que no vamos. Ay, me encanta esta foto, claro. Muchos Kale famosos. Hoy podrías poner una canción de arranque que tenga que ver con algún Kale. Con John Cale, por ejemplo. Claro. De Thunderground podemos pasar. Podrías. Tengo un tema dedicado hoy, así que... ¿Tenés un tema dedicado? ¿Ya tenés un tema dedicado? Me encanta tener esta planta acá, es espectacular. Hay que salir siempre con esta planta al lado. Sapo, sí. Antes de contarle a la gente de qué va el arranque de hoy, decirles que va a estar a las 6 de la tarde Frenando Medina. Va a venir a hablar de los juicios de Nuremberg, que tienen serie nueva. Después de las 5 de la tarde va a estar Diana Cariboni, una de las periodistas que hizo esta investigación. El titular es un titular llamador. Rusos pusieron plata para hacer una campaña de desinformación contra Milei en Argentina. En este momento está prendida a fuego a la Argentina por... Milei, por ejemplo, le sacó la acreditación a algunos periodistas específicos para ir a la Casa Rosada, porque prácticamente que los considera ahora espías rusos. Claro, Milei el domingo, por ejemplo, tuvo un rampage de tweets, todos destinados a periodistas ensobrados y calificativos similares, asusado en parte justamente por esta investigación, ¿no? Milei no ha tenido una buena relación con el periodismo, eso no es una novedad, es más, ha sido una persona totalmente desubicada con muchos periodistas, pero esto le da de alguna forma un aliciente como para envalentonarse y salir a pegar. La información que la publica Open Democracy, a Diana ya la hemos tenido más de una ocasión con otras investigaciones a nivel local. Bueno, esta es de Argentina, pero aparecen medios conocidos, A24, aparece C5N, ámbito financiero, ámbito a secas, el Destape, es decir, muchos medios reconocidos y muchos medios identificados con el peronismo, o en otros casos la izquierda, que terminaron de alguna forma enlodados con este informe. Vamos a conocer los detalles, periodistas, ¿no? Y militantes de izquierda en Argentina. Debe ponerle izquierda, no sé. Hay periodistas y militantes en Argentina de izquierda, peronistas, llamémosle como quieras, que igual son muy críticos con esta investigación y, por ejemplo, lo que dicen es que básicamente le dieron a Milei una herramienta para perseguir periodistas, que le están haciendo juego a Milei, que le salvaron la vida a Dorni, ¿no? El vocero de presidencia de Argentina, muy complicado en este momento, zafó unos días por periodistas este tema. pegándole a periodistas, porque esto es un trabajo de un colectivo de periodistas que obviamente no acaba en Diana Cariboni, simplemente ella es la editora de Open Democracy para América Latina. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema. Ahora pero de todo eso vamos a hablar después, porque ahora toca hablar de la interpelación de Pedro Bordaberry al ministro del Interior, Carlos Negro, que tuvo una previa muy jugosa en redes sociales, donde pueden encontrar videos de algunos dirigentes promocionando la interpelación. Por ejemplo, a mí el que me llamó más la atención, Sapito, me interesa tu opinión en esto. Sí, lo vi, y la audiencia, si se puede ir colgando a YouTube, va a haber mucho material audiovisual. Igual lo van a escuchar porque el político, por lo general, cuando arma videos, es muy del audio y de hablar, ¿no? Así que no se van a perder demasiado. Pero suma, si van a la transmisión de YouTube, le dan un likecito, hacen todo lo que tienen que hacer. Tenemos por ahí, citar a Robert Silva, que fue, por ejemplo, uno de los dirigentes colorados, que publicó un video promocionando la interpelación. Vamos a verlo. La seguridad, como este ascensor, se va en picada. Estamos yendo a la interpelación del ministro del Interior por el tema que más nos preocupa, que es el tema de la seguridad. El crimen organizado y el narcotráfico no espera, no dialoga, se organiza y actúa, afectando la vida de los más honestos, afectando la tranquilidad que todos queremos tener. Por eso, hoy en la interpelación, le vamos a pedir al gobierno que actúe, que tenga coraje político para tomar las decisiones que hay que tomar, para defender a los honestos. Hoy te vamos a defender a vos. Ahí está, Robert Silva haciendo un video en el pasadillo subterráneo del legislativo, ¿no? Esta es la previa. La previa fue la discusión entre
Ojeda y Bordaberry, por ejemplo, a ver quién hacía la interpelación. Bueno, Bordaberry se quedó con la pelota y en este momento está accionando en el Parlamento. Vamos a repasar lo que sucedió hasta el momento, porque el ministro Carlos Negro respondió a buena parte de la batería de preguntas que... No te me adelantes, analízame este video primero. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué crees que te analice? Es un capítulo aparte, el uso... El momento actual político de Robert Silva. No, pero ¿querés hablar de eso? Es Robert Silva, pero son muchos otros que hacen política a través de redes, lo cual es muy válido, con videos efectistas que buscan alto impacto en corto tiempo y sobre temas sensibles. Bueno, en el caso de... Y a partir de latiguillos fácilmente digeribles y que tengan llegada y reverberación en la población. Si vos entendés eso es lo que le hace un community manager que haga a su legislador. Pero hay un tema de tono. O sea, si vos entendés que la seguridad está prendida a fuego, ¿no? Y que seguramente lo esté, ¿da para hacer un chiste de decir, como este ascensor que me estoy tomando ahora, la seguridad está en picada? Si entendés que la seguridad está en picada y que hay gente que la están matando, ¿da para meter un chistecín? Bueno, es una buena pregunta. No va a ser la primera ni la última persona que va a ser irónico con el tema de la seguridad. Por lo cual Robert Silva simplemente se sumó a esa ola de videos entretenidos para redes sobre temas picantes. Pero pasa que si estás indignado, por lo general no sos muy irónico con el tema. Hay un tema de tono también. Cuando vos vas a hacer un video de estos, tenés que poner cara seria, tenés que hacerte el recio, hacerte el malo, decir que estás indignado, que esto no se banca más. El chistín de como el ascensor esto está en picada, es raro ahí. Como que está bueno lo que preguntaba, Jorge. Está bien, porque esto no es Robert Silva, que se lo hacen todos los políticos en algún momento. No todos los políticos, perdón. Hay muchos políticos que tenían otro tono que ahora tienen un tono más afinado con las redes y la comunicación política de estos tiempos. El que antes en la oposición estaba muy tuitero y muy preocupado cuando había un asesinato, probablemente cuando su partido está en el gobierno y hay un asesinato jodido, mediático, de esos que salen en todos lados, no se expresa tanto, por lo general. Lo mismo, el que tenía un cargo en el gobierno, cuando había un asesinato no decía ni mu, cuando está en la oposición, por lo general, hace un video al respecto. Está bien. Esa es la ley. Pero yo lo marco más dentro de los claims chicaneros como futuro negro, ¿no? El hashtag futuro negro, vinculado a la seguridad, que son los hashtags que están funcionando. Son la política en los canales de las redes que tienen otras lógicas que no necesariamente tiene que ser el debate central, ¿no? O sea, en todo caso, hoy tenés una interpelación en donde Bordaberry planteó muchísimas preguntas, donde Negro seguramente va a dar una seguidilla de respuestas, y donde esto que hizo Robert Silva en todo caso fue el aperitivo. Hubo una placa, no sé si la tenemos por ahí se citar, que es una placa que se compartió entre los dirigentes colorados de la interpelación a Carlos Negro. ¿Hubo ahí por ahí algún comentario en redes que decía que esta placa de Pedro Bordaberry la podés describir, Sapo, si podés? Que tenía un aire como a masterclass o a conferencias sobre Bitcoin. Sí, claro. Charla de piso 40, hablan las principales consultoras de economía del país. Invitado... Podría haber sido... La experiencia del asado. El piso 40. Sí, exactamente, un piso 40. Esto en negro y en dorado, ¿no? La cara de Pedro. Una charla de ADM también podría ser, ¿no? Podría ser un libro sobre éxito en las finanzas, ¿no? La tapa por los colores. ¿Esta es la comunicación de quién, Jorge? Perdón que me perdí. Esto lo compartieron algunos dirigentes colorados también para anunciar que iba a estar la transmisión en tiempo real. Está bien, igual está bueno desposarse sobre cómo está mutando la forma de comunicar de personas que uno las ubicaba en lugares más tradicionales. Igual el PowerPoint de Bordaberry es muy 2005, quiero decirles, bueno, en cuanto al diseño. Pedro cayó con sus preguntas a la interpelación y estaba acompañado en PowerPoint. Algunas que eran datos y otras que eran llamamientos. Por ejemplo, tenemos una que está por ahí, que básicamente es una placa negra en el PowerPoint de Pedro, que básicamente combina a Negro a hablar. Es algo así como, esta es la placa de mi PowerPoint donde acabo de terminar mi exposición, y ahora te toca a vos, Carlos Negro. Sí, después de las preguntas, es una PowerPoint de más de 100 páginas, vienen las preguntas y dice, bueno, ahora, ministro Negro, tiene usted la palabra sobre el futuro de la seguridad de los uruguayos. Tuki. Pero es como, es el gran final, ¿no? El gran finale de Bordaberry fue pero en su presentación incluyó también, recopiló
Porque declaraciones, datos. ¿Por dónde querés arrancar, Jorge? ¿Querés arrancar si sobre el foco de que le dio Bordaberry a la interpelación? Y bueno, yo lo que te diría es que podemos ver la primera ronda de la interpelación. La gente que ya escucha este programa tiene un masterclass en ciencia política. Entonces, ustedes ya saben cómo funciona la interpelación. Por lo general, son eventos que tienen un resultado cantado, porque es muy rara vez tenés un hecho de que es que el Frente Amplio tiene una disciplina partidaria en la cual no hemos encontrado casos en la historia reciente de que se rompan filas y que haya un cambio en una interpelación, por lo cual en el Senado el Frente Amplio tiene mayoría, sabes que Negro sale de esta interpelación respaldado. No es lo mismo en diputados, donde el Frente Amplio no tiene mayoría, ahí empezás a preguntarte, bueno, ¿qué rol juega Salle? ¿Qué rol juega Cabildo? Muchas veces no juegan el rol que te imaginarías, que es, por ejemplo, plegarse a una declaración de la coalición. A veces aprovechan que son justamente el voto definitivo y dicen, no, yo tengo mi propia declaración cabildante o de identidad soberana, ustedes súmense a esta si quieren. A veces ese es el juego político. Pero a lo que voy es que el miembro interpelante tiene una serie de preguntas que le va a plantear al interpelado y el interpelado va a contestar. Pero antes de que se dé todo eso, ambos tienen tiempo como para hacer una exposición larga, por lo cual el que interpela muchas veces arranca con un discurso de decir, bueno, ¿por qué es esta interpelación? ¿Qué opino yo de este tema? En el caso de Pedro, como decís vos, hizo un estado de situación y un planteo de, bueno, cómo está la seguridad hoy y por qué es esta interpelación. Si querés, escuchamos de los dos ese primer paso. ¿Te parece? Pedro Bordaberry explicando por qué hace esta interpelación ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo llegamos a esta situación? Hay que preguntárselo. Este es el objeto de la interpelación, no repetir los errores cometidos entre el 2005 y el 2020. Esos que llevaron los homicidios de 180 a más de 400 por año. Los que multiplicaron las rapiñas por 3. Los que hicieron crecer los hurtos como nunca en el Uruguay. Los que después de 15 años nos dejaron un país destrozado por la inseguridad, el narcotráfico, el odio y la violencia, que es lo que tenemos hoy. Y hoy vemos al ministro, repitiendo algunos errores de sus antecesores, compañeros de partido del Frente Amplio, de José Díaz, de Daisy Tourné, de Eduardo Bonomi, de Jorge Vázquez, y queremos evitar que vuelva a cometer los mismos errores que cometió. De eso se trata esta interpelación, de ayudar a que no se repitan esos errores que ya se cometieron, que no los repitan. Ahí está, ese es el punto neurálgico de la interpretación de Bordaberry, o el foco que le quería dar. Después obviamente viene una serie de preguntas vinculadas al plan de seguridad, pero más o menos, y después hizo todo una suerte de diagnóstico de lo que fueron los 15 años progresistas, ¿no? Un diagnóstico que arranca con el año bisagra, desde el 2005, y ahí Bordaberry habló sobre la orientación teórica y de acción que le dio el Frente Amplio al tema de seguridad, una estrategia de seguridad de izquierda, la ideología, la teoría sin comprobación empírica, los postulados naif e ingenuos que primaron, vestidos de académicos propusieron políticas no aplicadas en ningún lado. Para cuando asumieron el error ya fue tarde, el daño estaba hecho y los efectos permanecen aún 20 años después. Es decir, justifica en parte su interpelación en los errores cometidos en los 15 años y en cómo él viene a ayudar, porque incluso puso en mayúsculas en la palabra ayudar a que no se repitan los errores cometidos por el Frente Amplio en el pasado. Después se detiene en cada uno de los temas, ¿no? En el juega cómodo ahí, Pedro, ¿no? Sí, porque ya le hizo a Bonomi, si no me equivoco, le hizo 3 interpelaciones. Es el lugar que le queda cómodo hablar de lo que fue Bonomi, lo que fue la gestión de, yo qué sé, la gestión Díaz, la gestión Bonomi, hablar del Perro Vázquez. Le queda cómodo. Vos recordás que Bordaberry era la némesis de Bonomi. Sí, claro. Durante buena parte de los gobiernos del Frente Amplio. Es decir, ya tiene eso. ¿Qué pasó? Vino un gobierno de la coalición sobre el cual Bordaberry también se posó y confrontó un modelo y otro, y después sí vinieron las preguntas a Negro vinculadas al pasado, pero también al presente. Fue, igual que la que hizo Negro, una selección muy caprichosa, ¿no? Porque bueno, mencionás todos los errores que se cometieron en seguridad y de la coalición no se comenta mucha cosa. No, de la coalición. Si hubo errores de la coalición, Pedro no es la persona que te los va a contar. No solo no te va a contar todas las cosas buenas. Exactamente, sino que
es un respaldo blindado a lo que se hizo en la coalición en materia de seguridad. Digo, Bordaberry no estaba en el gobierno, Bordaberry la orejeó de afuera. Bordaberry plantea que se hicieron todas las cosas bien y se subsanaron todos los errores que había cometido el Frente Amplio, y en su exposición puso todos los descensos de los delitos, las medidas. Muchas medidas tienen que ver con temas más retóricos, ¿no? Con, bueno, hay que restablecer el orden, hay que darle respaldo a la policía, hay que inundar las calles de patrulleros, de policía, bueno. Habló de dos modelos, el modelo 2005-2020 y el modelo anterior. Exacto. Que interesante, una de las definiciones de ese modelo previo. Que vos la encontraste por ahí, Sapo. Sí, yo no la había visto. El modelo 2020-2025 es el que permitió dormir con las puertas abiertas, pone Bordaberry en su presentación. Obviamente hace una de más ahí Bordaberry, porque está bien, es verdad que bajaron. Permitió dormir con las puertas abiertas. Es como volvieron las carteras de Heber, ¿no? Se abrieron las puertas de Bordaberry. Lo cierto es que, si vos mirás, efectivamente bajaron buena parte de los delitos de manera considerable, pero muy lejos de que la gente durmiera con las puertas abiertas. En todo caso, habría que hacer una consulta con las empresas que venden servicios de seguridad, cámaras de seguridad, que ponen rejas. A ver si... Ni Heber se animó a tanto. Si la población ni Heber cuando dijo volvieron las carteras se animó a tanto como decir modelo donde la gente podía dormir con la puerta abierta. Se le coló, dijo, si pasa, Bordaberry. Pero es verdad, parte de su defensa, porque es verdad, Bordaberry no estuvo en el gobierno y seguramente nadie que estuvo en el gobierno se animaría a decir que volvieron las puertas abiertas. ¿Volvieron las puertas abiertas? Bueno, pero son de esos dos modelos. Sí, sí. Negro también hizo un largo raconto donde básicamente pintó el mejor panorama posible de su gestión. Hizo todo un raconto de todos los logros de la gestión Carlos Negro en el primer año. Y de vuelta, una selección absolutamente positiva. No hubo mucha autocrítica en esa locución de Negro. Pero acá podemos parar un segundito porque comunicacionalmente hizo algo interesante, que fue estas instancias que son, Sapo, la de la interpelación. Si no hay una consecuencia política, son instancias mediáticas. La estrategia de Negro, sabiendo que va a jugar a un lugar hostil, básicamente va a ir a defender la gestión de seguridad, que no está bien valorada por la población, fue con una novedad. Vino con las cifras de los delitos del primer trimestre de este año. Cifras que además no habían sido publicadas en ningún lugar. O sea, cayó a la interpelación con una primicia periodística. Sí. Lo que podemos analizar de dos lados, si querés. Del lado comunicacional, uno podría decir, bien, ¿no? O sea, Carlos Negro vivo. Fue a una interpelación sabiendo que probablemente los titulares sean las frases de Bordaberry, de Ojeda, criticándolo. Dijo, bueno, vamos a darle a los medios algo para hablar de otro tema, y cayó con la cifra de los delitos. Podés decir, buena estrategia comunicacional. Sí, a ver, porque... A nivel de comunicación, digamos, de Estado, también es interesante el análisis. ¿Es este el lugar para presentar la cifra de los delitos del primer trimestre? No. ¿Es una interpelación el lugar para hacerlo? ¿Por qué el primer trimestre? Volvemos al tema antojadizo de cuándo comunicar y qué corte hacer de los delitos. ¿Hago año contra año, trimestre contra trimestre, semestre? ¿Cuándo divulgo la información? Esa es una discusión que está buena tenerla también. Sí, por eso te digo, comunicacionalmente tiene pros y contras, y desde el punto de vista de la información de cómo el Estado te la va a brindar, que lo hagan en una interpelación también es interesante. Sí, a ver, has tenido presentaciones semestrales de estadísticas criminales. Hay que ver, obviamente el gobierno elige presentarlos ahora, Jorge, porque si le daban mal las cifras, capaz que las presentaba mañana. Opa. Y ponía una música de fondo. Y si le daban bien las cifras, era el momento propicio. Puede decir, bueno, yo tuve una disminución sensible. Si las cifras eran negativas, ¿iba Carlos Negro a presentar acá en el medio de la interpelación como primicia las cifras del primer trimestre? Y no, claramente la respuesta es obvia. La respuesta es obvia, pero bueno, eligió esta instancia para presentarla porque las cifras eran positivas, justamente, ¿no? No en el 100%, pero hay una tendencia a la baja de los delitos más significativos para la población, y eso entendió este gobierno
que era bueno promocionarlo en el medio de una interpelación, ¿no? Vamos a escucharlo si querés. Ahí estaba Carlos Negro cuando presenta las cifras de los delitos del primer trimestre de este año. Oportunidad para anunciar los datos y las cifras del último trimestre de este año, que aún no han sido publicados. Prestemos atención. Vamos a tener presente además que se trata de un trimestre muy particular. Es un trimestre de verano, que es en donde se registran los mayores niveles de violencia, y esto según lo explicaba mi antecesor en el Ministerio del Interior allá por diciembre de 2024. Sin perjuicio de ello, asistimos a una nueva baja, esta vez de todos los delitos, todos. Asistimos entonces a una nueva e importante baja de homicidios. Ahora caen casi el 10%, 9,2%. Estamos al borde de los 2 dígitos en la caída de los delitos de homicidios. Es realmente una tendencia muy importante y que podemos ya definir como histórica desde la salida de la pandemia hasta ahora. Los femicidios caen un 86% en el último trimestre. Y vean este dato, los abigeatos caen un 28%. Y porque la estrategia está dando sus primeros resultados, como podemos apreciar, lo seguimos y seguiremos convocando a todas y todos ustedes a construir una verdadera política de Estado. Comparezco hoy también para defender aquí una convicción que tengo desde hace muchos años, desarrollado tal vez durante toda mi carrera como fiscal del crimen, ustedes saben que supera los 32 años. Uruguay necesitaba una política pública que superara las políticas de seguridad fragmentadas, cortoplacistas y carentes de evaluación. Necesitamos responder y enfrentar un contexto de aumento específico de la violencia, de aparición de nuevas modalidades delictivas, de riesgos de expansión del crimen organizado, con el agravante de tener un sistema penitenciario colapsado con altas tasas de reincidencia delictiva. Y a esto responde el Plan Nacional de Seguridad Pública. Bueno, ahí tenés el resumen, Sapo. Capaz el titular más importante acá sería esa baja de un poquito por arriba del 9% de los homicidios, que Negro básicamente dijo que es histórico desde la pandemia, una baja así, dijo casi de 2 dígitos. Sí, me quedé pensando con lo que dijiste vos, a ver cuál iba a ser la modalidad de presentación de los datos de la ECA en este gobierno. Y es verdad que se propusieron difundir datos trimestrales y hacer presentaciones semestrales. O sea, yo te difundo trimestralmente, pero te hago presentaciones semestrales. ¿Cómo computa esto, Jorge? Quizás más como una presentación. Difusión. Sí. Difusión trimestral. Difusión trimestral en el medio de una interpelación, además. Y hizo énfasis en los abigeatos, pero era una cosa que le habían marcado, es decir, que el abigeato había, digamos, había aumentado. Bueno, hay una disminución. En su momento el gobierno le decía, no, pero el abigeato, a pesar de que haya aumentado, nosotros seguimos con las mismas políticas y con la misma gente que estaba trabajando en el gobierno anterior, por lo cual quizás no sea nuestro problema. Bueno, ahora, de alguna forma, Negro salió a destacar el descenso de los abigeatos, que a una parte de la población le interesaba que disminuyera, ¿no? Más allá de los 2 cortes, de la realidad y de qué es lo que plantea Bordaberry sobre la seguridad y ahora este dato nuevo que aporta Negro, hubo preguntas y respuestas. Por ejemplo, capaz que uno de los datos más interesantes para tener a mano. Este plan, ¿cuánto cuesta? ¿Está medido cuánto cuesta? ¿Cómo se va a financiar? ¿De dónde sale esa plata? Esa es la pregunta que mucha gente tiene. Si bien algunos del equipo del ministerio han hablado de este tema, yo que sé, acá estuvo Rogido, este asesor del Ministerio del Interior, hablando sobre este tema en Aire Rico. Habló la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, cuando Bordaberry pregunta por el costo de este plan y de dónde sale la plata. Bueno, Valverde da una respuesta que la podemos analizar un poco. La tenemos por ahí, citar. Esta es la subsecretaria del Interior contestando cuánto cuesta el plan y de dónde sale esa plata. Cuando hablamos de recursos presupuestales, hablamos de la línea base, de los incrementos definidos en este presupuesto quinquenal y el que venga, y además de los ajustes que se producen a través de las rendiciones de cuentas. Por lo tanto, el plan no tiene una cifra única, cerrada y aislada, como si se tratara de financiar un proyecto puntual o una obra específica. Independientemente de que no son cifras cerradas, podemos detallar alguna proyección de costos estimados
y destinados a la incorporación y funcionamiento de tecnologías de más de 70 millones de dólares que están incluidos en el presupuesto nacional. En cuanto a los créditos acordados con los organismos internacionales, tenemos una línea de crédito aprobada con el BID y una operación dentro de esa línea de crédito aprobada de 25 millones de dólares que forman parte de los recursos genuinos del presupuesto nacional, y esos van a estar destinados para la construcción de cárcel, ampliación de la locación de la educación policial, inversión en tecnologías de investigación y análisis criminal para la prevención y represión del delito. Bueno, no se puede poner cifras sobre un plan que no es un plan, en el sentido más literal de la palabra. Como el plan abarca todo, como el plan abarca todo y abarca distintos organismos, como decís vos, en el fondo no está en un plan, es una estrategia que van a estar siguiendo distintos organismos. Vas a tener una plata que ya está presupuestada, que son cosas que el Ministerio del Interior va a abocar al plan, y después tener los recursos propios de cada uno de estos organismos que deben ir enfocados a esto, y después tenés líneas de crédito que se van a abrir para iniciativas particulares. Sí, igual vos tenés... no está la cuenta armada, ¿no? No está la cuenta armada, no. Y hay muchas medidas que se anuncian que eventualmente uno podría pensar que tendrían que tener algún tipo de número abajo, ¿no? Estoy pensando incluso desde el punto de vista de los recursos humanos, por ejemplo, el tema de reforzar el tema de las medidas alternativas de prisión, sus controles, también incorporación de tecnología de la cual se ha hablado, o nexos con otras instituciones que eventualmente tenés que darle plata. Hay una cosa que hablamos con Rogido en su momento, ¿te acordás? Que era, acá en este plan hay muchas instituciones y organismos que son autónomos. La educación y la salud son dos, por ejemplo, ¿no? Entonces vos vas como ministro del Interior a hablar con la ANEP y le decís, mirá, yo tengo mi plan de seguridad que tiene que ver con la seguridad de los centros educativos. Me gustaría que destines más recursos a la seguridad en centros educativos, en alianza con el Ministerio del Interior, con la policía. Y capaz que la persona de la ANEP te va a decir, mirá, acá la plata es muy cortita, yo tengo que darle de comer a chiquilines, tengo que asegurarme que tengan una educación. A mí me están midiendo por la capacidad de los chiquilines de egresar, no me están midiendo porque haya episodios de violencia. Ese es tu trabajo. Perdóname, pero mi plata está en esto. ¿Ahí qué pasa? La respuesta de Rogido fue, ahí es el liderazgo político. Sería Orsi, que tiene que agarrar y hablar con las autoridades y convencerlos y ponerlos a bordo de esta situación. Eso trasládaselo al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Salud Pública, que también va a tener injerencia en este plan de seguridad, al propio Mides. O sea, es verdad, hay muchos ministerios que están incorporados a partir de medidas en este plan estratégico y que seguramente van a pedir recursos si quieren que se ejecuten esas medidas que pide el Ministerio de Interior. En el caso de la justicia, que ahí ya tenés una separación de poderes bien firme, va a ser una discusión muy entretenida, porque la justicia te va a decir, mirá, nosotros pedimos un aumento presupuestal, vos me diste 6% de lo que yo te pedí, y ahora querés que yo los pocos recursos que tengo los aboque a esto. Mirá que tengo esta lista de prioridades que las estoy ignorando. Por eso te digo, ahí hay un debate que está interesante y la respuesta de Valverde es como para analizar, porque no queda del todo claro, ¿viste? Cómo se va a manejar el plan. Hay un ida y vuelta muy interesante que tuvo que ver con Sebastián Marcet. Te doy el contexto, si querés, Jorge, porque en esta enumeración de desaciertos que el Frente Amplio tuvo en sus 15 años de gobierno, según Bordaberry, incluye el capítulo en donde el narcotráfico, según él, avanzó y se instaló. Negligencia, vínculos y pérdida del control territorial. Así definía Bordaberry en su diagnóstico de esos 15 años a lo que sucedió con el narcotráfico. Hay barrios donde los narcos pasaron a controlar el territorio, el Estado perdió el control territorial en zonas clave del país. Y ahí Bordaberry hacía foco en 3 puntos. El menosprecio del peligro y hablaba de algunas declaraciones de Vázquez del perro Vázquez y de Bonomi, que habían dicho que Uruguay no tenía problemas o no iba a tener problemas del narcotráfico como tenían otros países. Y también los casos de Morábito y González Valencia. Y también aparece el caso de Marcet. Este ítem puntual, Jorge, que también se transformó en una pregunta para Negro sobre
si era informante del Ministerio de Policía, del Ministerio del Interior, y si había pasado algo vinculado a esa labor, ¿no? ¿Querés escucharlo? Está por ahí Pedro Bordaberry cuando le pregunta a Carlos Negro sobre un funcionario policial, su relación con Marcet, y si esa persona sigue hoy en el Ministerio del Interior. Escuchalo. ¿Cierto que Sebastián Marcet era informante de la policía uruguaya en el 2018-2019? Fue detenido y un oficial declaró confirmando su coartada de que se encontraban juntos viendo un partido de fútbol en el momento del asesinato del que se lo acusaba. Ese funcionario que veía el partido de fútbol y declaró en un juzgado, ¿ocupa hoy un cargo en alguna jefatura o en el Ministerio del Interior? Esa es la pregunta, ¿no? Este funcionario que supuestamente estuvo con Marcet y le dio una coartada para que benefició a Marcet en la investigación de un homicidio, trabaja hoy en el Ministerio del Interior. Y bueno, acá se puso se puso como una duda sobre el caso Marcet, como diciendo, bueno, ¿y el Frente Amplio qué hizo con este caso Marcet que tiene esta derivación extraña? Es agarrarse de un caso, de un episodio, de todo lo que fue Marcet, es agarrarse de un episodio muy puntual, ¿no? Esa es la estrategia de me echaron, me llevo a uno, ¿no? O sea, que todos de alguna forma queden enlodados con Marcet. Bueno, así como sucedió también con la disposición de Mujica, que le permitió a Marcet eventualmente hacerse un pasaporte. O sea, no me echen tanta culpa a mí. Le tuvimos que dar el pasaporte por un decreto de Mujica. Exactamente. Bueno, esto es otra instancia similar, ¿no? Contestó Carlos Negro sobre este tema. Vamos a escucharlo, ¿te parece? El ministro del Interior hablando sobre si hay un policía hoy en acción, digamos, activo, que supuestamente le dio en su momento una coartada a Marcet. También se nos preguntó por un informante de Sebastián Marcet y su posibilidad de que estuviera trabajando actualmente en el Ministerio. Nosotros sabemos perfectamente a quién se refiere el interpelante, sabemos la identidad de esta persona, de este funcionario, sabemos dónde trabaja, sabemos que está actualmente en servicio y también sabemos que eso fue sometido a una investigación administrativa y penal oportunamente y que ambas fueron archivadas y que además fueron archivadas en el gobierno anterior. Claro. Respecto... Bien Marcelo, bien. Viste que ¿no? Bien Marcelo, bien. Durante muchos momentos de la transmisión, por un tema de micrófono, no sé quién se cuela aparece colado cada tanto una voz de alguien diciendo, bien ministro, bien ministro. Bien. Sí, es un bien Marcelo, bien. Es un bien Marcelo, bien. A ver, no creo que fueran, pues estaba el director y el subdirector de policía, estaban los panches del INR, estaba Diego Sanjurjo. Es decir, había buena parte de la plana mayor del Ministerio del Interior. No creo que esos fueran los atlaters de negro. No, bien ministro, bien. Capaz algún político, viste, que no estamos viendo en cámara. Porque esto fue una tapada de boca. Porque son muchísimas las preguntas y muchas muy interesantes. Acá fue muy puntual sobre un tema muy popular que es el de Sebastián Marcet, que todo el mundo conoce. Entonces, este gobierno eventualmente cobija una persona que eventualmente colaboró con el narcotraficante más importante del país y de la región. Y bueno, el anterior mandó una venia para que Bustillo sea embajador y el actual puso a Carolina H. embajadora en Portugal. Digo, entiendo que te pones con este funcionario policial. Sí. Es raro agarrarte de este tema, pero bueno, ahí tuviste la pregunta y la respuesta. Hay algunas más, Jorge, porque en un momento le preguntaron sobre por qué Uruguay desistió de formar parte de la iniciativa Escudo de las Américas. Y es una parte de la exposición de Bordaberry, en donde tiene una serie de datos vinculados justamente a algo que habría sucedido el 10 y 11 de febrero del 2026, cuando se realizó una conferencia en Washington. Esto es lo que dijo Bordaberry, ¿no? De jefe de defensa del hemisferio occidental, la presidió el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Esto todo lo presentó Bordaberry. Asistió por Uruguay el general del aire Rodolfo Pereira, y no es el periodista. Entre los temas abordados se incluyó la lucha contra las organizaciones transnacionales. Se consultó a Uruguay y Guatemala si estaban interesados en participar en la iniciativa de cooperación contra el crimen internacional Escudo de las Américas. Guatemala, según Bordaberry, respondió de forma afirmativa y Uruguay negativa.
y le preguntó Bordaberry si esto había sido efectivamente así, es decir, si Rodolfo Pereira, el general Rodolfo Pereira, le había consultado al gobierno si tenía interés en formar parte de la iniciativa Escudo de las Américas. Hago un paréntesis, me decís Rodolfo Pereira y pienso en Tenfield, ¿no? Por eso te digo, pero no. Es muy difícil disociarlo. Sí, bueno, lo que puso arriba de la mesa Bordaberry fue justamente que este general participó de esta conferencia en Washington, ahí le plantearon, ¿no?, si Uruguay estaría interesado en formar parte de este escudo, y le preguntó a Bordaberry si se consultó al gobierno si tenía interés en formar parte de la iniciativa Escudo de las Américas a través de Rodolfo Pereira. Negro dijo que no tenía ni idea, o sea, no le había llegado ningún tipo de... Que no hay ningún dato de eso. Que no les había llegado consulta ni a él, ni al presidente Orsi, ni al Ejecutivo. O sea, igual será una historia en donde rascar eventualmente, porque finalmente Bordaberry pone todos los elementos arriba de la mesa de dónde había llegado la información de que Uruguay había sido invitado al Escudo de las Américas. Bueno, fue en febrero. Sapo. Saco la planta porque estaba tapando a Maca Saavedra, que acaba de entrar Entró Maca Saavedra. Arroba, uy, ¿cómo andamos? Hola, buenas tardes para todos. Pero la planta ahora está tapando, Jorge. Pará, porque... Acá. Ahí, perfecto. No, iba a decir que hay otras preguntas, quizás como esta que a vos tanto te llamó la atención, Jorge, sobre si estaba de acuerdo Negro con el fundamento positivista marxista sociológico de izquierda en que se fundamenta el programa de seguridad de los años 2005-2019, ¿no? Esa pregunta la respondió también. Me gusta porque las preguntas están tan absolutamente cargadas de afirmaciones, ¿no? Sí. Es tipo, Sapo, ¿vos estás de acuerdo con el gobierno marxista de Tabaré Vázquez, que entró en vigencia en el 2005? Y vos tímidamente me tenés que decir que sí o que no a algo que capaz que ni siquiera pensás que están así. Sí, después preguntó cosas más concretas y interesantes, como los sistemas de escuchas, si va a comprar nuevos sistemas de escuchas, el tema justamente de cómo, de dónde salir los recursos para estas medidas nuevas, el plan si tiene pensadas medidas sobre seguridad rural concretas, objetivos, metas y resultados digamos, a analizar. Todas esas cosas estuvieron presentes. Pero tal vez uno de los temas más interesantes para hablar, y por eso traemos a Maca Saavedra, periodista estrella del Uruguay, es este que vamos a escuchar ahora. Cecitar, ¿tenés por ahí cuando Pedro Bordaberry plantea una de sus preguntas al ministro Negro? Y que ya más que pregunta es una declaración de deseo. Le implora a Carlos Negro, por favor, no hagan esto. Para alargar a los que están presos, que cumplan la condena. Como no hay cárceles suficientes, como las cárceles no reeducan, no resocializan, en realidad los delincuentes cuanto menos vayan presos mejor. Y no es así, lo que hay que hacer es crear el Instituto Nacional de Rehabilitación, darle el presupuesto, tener una buena gestión, reeducarlos, resocializarlos, apoyarlos y encarar el problema. Pero no decir tener menos presos, porque si tenemos menos presos de esa forma, nos seguimos haciendo trampas al solitario, porque eso es un aliento a la delincuencia. Porque eso ya falló. Le falló a José Díaz, que nos dijo, no, vamos a tener un sistema digno, carcelario digno con esto. Tenía 4.000, liberó 1.000, a los 2 años tenía 5.500. No es solución, no lo hagan, por favor, de vuelta, no lo hagan. No vuelvan a alargar a los que están presos, que cumplan la condena, porque además eso es un aliento a los que delinquen, porque se sienten que los están atendiendo. Una de las preguntas concretas que le trasladó a Negro era: ¿sus propuestas de reforma del sistema penitenciario contemplan que quienes delinquen no vayan presos? Hubo varias preguntas en ese sentido de lo que decía Bordaberry. El concepto de Bordaberry es: el Frente Amplio quiere sacar presos y están repitiendo el error de 2005. Por favor, no hagan esto. Capaz que planteado así como lo planteó Pedro, de por favor, les imploro que no hagan esto, capaz que es un poco sensacionalista. Pero la discusión es real. ¿Qué quiere hacer el Frente Amplio con los presos? ¿Los quiere sacar? Pero perdón, porque él en su interpelación dice que él viene a ayudar a que el Frente Amplio no cometa los errores como cometió en el pasado. Sí, así te ha planteado también, porque hay como una interpelación, en la interpelación y también en las redes sociales, que de dirigentes del Partido Colorado, por ejemplo, están resaltando algunas frases y algunos videos, y una de las cosas que se ha destacado es esto del tema de la liberación de presos.
de la forma en que la que Pedro Bordaberry lo plantea es, bueno, como si el Frente Amplio o digamos el gobierno actual fuera a hacer una lista de presos que va a sacar de la cárcel. Si bien no es técnicamente así, sí lo que se propone, tanto en el plan de seguridad como en la reforma del Código del Proceso Penal, que lo hizo un grupo asesor técnico, estuvo trabajando, digamos, a pedido de presidencia y coordinado por presidencia también, tienen cosas en común, o sea, están en parte en el plan de seguridad. En ambos planteos hay medidas concretas para que personas salgan de la cárcel y también para que vayan menos personas presas. Entonces, en los hechos es parte cierto. O sea, hay varias medidas, por ejemplo, para que menos personas vayan presas, una de las cosas que se propone es que vuelva la suspensión condicional del proceso, que la LUC fue lo que sacó, que lo que hace es que no se inicien procesos penales para ciertos delitos de baja lesividad, digamos, que no sean graves, que se pueda decidir no iniciar un proceso cuando no comprometen la seguridad pública y no tienen ningún tipo de consecuencia. Eso lo venían reclamando también desde la academia, los fiscales también, los defensores, porque era una herramienta que permitía para algunas cosas que no son graves no iniciar un proceso que a veces es demasiado extenso y genera mucha burocracia para algo que no era grave. Esa es una de las cosas. Después, otra de las cuestiones que se plantea es el tema del principio de oportunidad, que es que los fiscales pueden, digamos, lo incorpora como una de las medidas, que los fiscales pueden decidir no iniciar un proceso contra una persona si hay una cierta pena mínima. Bueno, esa es otra de las medidas para descomprimir, digamos, para que ingrese menos gente a la cárcel. Y después hay otras medidas que también se incluyen en el plan de seguridad y de los que se habla en la reforma del Código del Proceso Penal, pero hago énfasis en el plan de seguridad porque es lo que plantea el gobierno, que es, por ejemplo, bueno, mayores medidas alternativas. Eso se viene hablando, salió también en el libro blanco de la reforma penitenciaria que se hizo en el gobierno anterior. Estaba planteado esto de descomprimir el sistema penitenciario. Quizás ahí Bordaberry es de los pocos legisladores que no se ha manifestado en contra como de seguir agrandando estas medidas alternativas. Bueno, ese es uno de los planteos del gobierno. Voy a decir que hay un consenso en el arco político de que hay que avanzar en las medidas alternativas a la prisión. Sí, al menos en lo posible. En el libro blanco estaba, también surgió el gobierno anterior cuando hablábamos hoy más temprano, cuando vino Heber, habló de que el gobierno anterior le dio recursos a la oficina de la libertad asistida, que se transformó en una dirección, y hay como un consenso como en eso, en el enfoque dual, también la prevención y las medidas alternativas. Quizás el Frente Amplio lo quiere potenciar más o no sé, pero lo quieren potenciar. Bordaberry ahí como que no pone tanto énfasis, pone más énfasis en la represión, sin dudas, y en penas más altas. Pero bueno, eso, por ejemplo, las medidas alternativas, y ahí el Frente Amplio lo que plantea es que tiene que haber como un portafolio de mayor cantidad de medidas, y entre ellos pone, por ejemplo, el tema de la justicia restaurativa, que es algo que surgió el año pasado. El diputado colorado Rodrigo Martínez presentó el año pasado un proyecto que lo va a presentar, y Negro lo dijo en la interpelación, que lo va a volver a presentar mañana, que es la justicia restaurativa. Es un mecanismo alternativo a la prisión que lo que hace es como reparar el daño sin que haya un encarcelamiento. Vos, por ejemplo, el día de mañana tenés un caso, la jueza Maca Saavedra tiene un caso, y el sapo, por ejemplo, me robó a mí algo. Y capaz que en vez de que el sapo vaya preso, capaz el sapo me devuelve lo que me robó y me paga algún tipo de compensación extra, o tiene después que ir a algún tipo de taller. Capaz el sapo me robó porque tiene un tema de adicción, y capaz que en realidad me preguntás a mí, la víctima, y te digo, bueno, el sapo yo lo conozco, es del barrio, sí, mandalo. Si el sapo se compromete a ir a un tratamiento, sí, no hay problema, mandalo nomás. Sí, ahí va. O sea, habría que definir para qué perfiles sería. Eso también lo plantea, que tiene algunas, digamos, debilidades, es que hay que regularlo bien porque no es tan fácil. En ese sentido, con el tema de las adicciones, hay otra propuesta del gobierno, que son los tribunales de drogas. ¿Qué son los tribunales de drogas que se tendrían que crear? Sería tribunales para que las personas con adicciones, que la adicción los lleva a cometer delitos, vayan a un tribunal de drogas que determine un tratamiento, y en vez de ir a la cárcel reciban un tratamiento para la adicción.
Ahí va. Ese es otra de las propuestas para que menos personas vayan a la cárcel. Claro, este es el concepto de justicia terapéutica, sí. ¿no? Es lo que va a presentar. Terapéutica, sí. Sí, que va a estar, que incluso Negro habló de que va a estar restaurativa y terapéutica. Y terapéutica. Ambas, sí. Que va a estar el propio abogado Barrera, ¿no? Que es colorado. Igual, claro, vamos a escuchar ese fragmento. Vamos a escuchar ese fragmento. Porque dale. Negro un poco le contesta a Bordaberry. Hay un poco de chicana política porque le hace la lista de los colorados que proponen este tipo de cosas y le habla de Barrera también. Pero además me interesa hacerle una pregunta a Maca sobre esto que dice Negro. Vamos a escucharlo. Si nosotros pensamos promover la liberación de presos que cometieron delitos graves sin que hayan cumplido la totalidad de la condena. Me parece que acá hay una mezcla de dos institutos. Uno es la suspensión condicional de proceso a prueba, otra es la libertad a prueba, dos institutos absolutamente diferentes. Uno está previsto aparentemente en el proyecto de reforma del CPP, que sí está editado por Fundación de Cultura Universitaria, y otro es la otra norma que también está prevista en la reforma del CPP, que es la reinstauración de la suspensión condicional de proceso a prueba, que también comparte esa filosofía dos legisladores suplentes del Partido Colorado que mañana van a presentar este proyecto, incluso con la participación de un distinguido integrante del Partido Colorado y distinguido académico y abogado como es el doctor Jorge Barrera. Van a estar presentes en la presentación de este proyecto que reinstaura la suspensión condicional de proceso a prueba. Quiero aclarar que nada tiene que ver la suspensión condicional de proceso a prueba con la liberación de presos. La suspensión condicional de proceso a prueba es lo contrario, es que no ingresen a la cárcel aquellas personas que son primarias y que cometieron delitos de muy leve entidad y no son ni violaciones, ni homicidios, ni rapiñas, ni ese tipo de delitos, sino que se intenta impedir que las personas que cometen por única vez un delito y que ese delito es de baja entidad no terminen formando parte de una banda criminal o como sicarios en el cerro. ¿Vieron que aparece muy colado el sí, perfecto. Bien, aparece bien Marcelo, pero claro, lo que dice Negro es, acá no hay una política de liberar presos, hay una política de que personas de baja peligrosidad no terminen en la cárcel, donde después formen parte de bandas, salgan de la Universidad del Delito. Pero vos, Maca, que un poco analizaste la propuesta que tienes sí. esto. Una cosa, para mí eso no es así. No es así. A ver, ¿por qué? Pero no, porque yo quiero para agregar, en varias de las respuestas vinculadas a esto que preguntaba Bordaberry sobre si este gobierno va a liberar presos, porque fue parte de la exposición, Negro siempre fundamentaba con él, nosotros preferimos que estén libres si cometieron delitos de baja peligrosidad, a que ingresen al sistema penitenciario, que es una escuela de crimen y después terminan en una banda. O sea, fueron en varios momentos en donde Negro hizo la defensa de la desprisionalización, que es en definitiva el término que utilizó el Frente Amplio, es, si nosotros metemos en prisión a la gente, terminan reincidiendo y cometiendo delitos peores. Sí, yo ahí creo que estoy de acuerdo en que la cárcel como está ahora y como está funcionando, con la poca cantidad de cupos para estudiar, la poca cantidad de cupos para trabajar, sin muchos programas específicos para tratar adicciones, sin un montón de cosas que faltan, sin horas de patio, con condiciones insalubres. Obviamente que no tiene sentido que una persona que comete un delito vaya presa durante 3 meses para volver a salir a quedar en la calle, que es otro problema que estuvimos estos días hablando de la situación de calle. Bueno, sí, genera, eso es cierto, pero con respecto a lo que decía Negro, no es cierto que solo buscan que menos gente ingrese, también buscan que gente salga antes. Porque, por ejemplo, también se plantea como otro de los cambios es el tema de ampliar la redención de pena por trabajo y estudio, ¿no? Que es lo que hace que una persona que estudia y trabaja cuando está en la cárcel, cada 2 días que estudia y trabaja pueda reducir 1 de prisión. Bueno, esto, primero que ahora se aclara una normativa de 2018 que generó interpretaciones distintas entre los jueces y que hace que muchas personas que son condenadas por acuerdos abreviados no puedan acceder a la redención de pena por trabajo y estudio, porque la redacción habla de incumplimiento efectivo de la pena, y eso algunos jueces lo interpretan como, bueno, se acordaron esto, el cumplimiento efectivo sería esto. Bueno, esto ahora lo que se propone es modificar eso, y que sea, y no es, o sea, que los que son condenados por acuerdos abreviados, que son casi la totalidad de las condenas,
puedan acceder, no importa qué condiciones, a todos los institutos liberatorios, que es esto, redención de pena, la libertad anticipada. Bueno, eso también se amplía la libertad anticipada. Entonces, si se amplía la libertad anticipada, si se llega a aprobar esto en el Parlamento, que va a ser analizado, sí, eso liberaría a personas antes de cumplir la pena. De hecho, ahora existe una limitación para determinados delitos, abuso sexual, violación, que no pueden acceder a la libertad anticipada. Bueno, esto, homicidios, algunos tipos de homicidios, esto habilita a que puedan pedir la libertad anticipada. No quiere decir que se los vaya a dar automáticamente. Ahí Pedro Bordaberry metió como una cuña, si querés, más chicana, que era, bueno, los senadores y las senadoras frente amplistas que están en contra de que los femicidas salgan de la cárcel. Sí. ¿Qué van a hacer cuando se amplíe la libertad anticipada y te encuentres, por ejemplo, que un femicida salga? Sí, bueno, ayer fue la presentación oficial de esta reforma del Código del Proceso Penal que hizo el Grupo Asesor Técnico en la Universidad de la República, y un ministro del Tribunal de Apelaciones, por parte de los jueces que hablaba sobre esto, ponía como ejemplo una persona condenada por un homicidio muy especialmente agravado, 30 años de prisión. A los 22 años y 6 meses, si se aprueba, podría pedir la libertad anticipada. Esto no quiere decir que se dé automáticamente, pero sí podía acceder a este beneficio. Analizando ciertas circunstancias, obviamente, el juez toma la decisión, no es que lo pide y ya se lo dan automáticamente. Entonces se extiende a otro tipo de... O sea, se extenderían algunos beneficios, y sí haría que personas salgan de la cárcel. No es que se haga que se liberen porque sí determinados presos, ni que se elijan qué presos se van a liberar, pero sí se plantean, tanto desde el gobierno como desde el Grupo Asesor Técnico, que fue coordinado por Presidencia, y se presentó una reforma del Código del Proceso Penal, se plantean elementos tanto como para que menos gente vaya a prisión, como para que alguna gente pueda salir antes de la prisión. O sea, que lo que dijo Negro es cierto en la medida de que hay un foco de que haya menos gente yendo a prisión, sí, pero también es cierto que hay medidas que son para sacarlos. Sí, por ejemplo, también que haya una sustitución, el tema de la sustitución de la pena. Durante estos años, después de la LUC sobre todo, después se modificó esa normativa que hacía que las mujeres vayan 4 años condenadas por intentar ingresar droga a la cárcel, muchas veces amenazadas por sus parejas. Después se modificó, terminó siendo como un acto preparatorio, 18 meses. 18 meses igual es un montón. Pero, por ejemplo, para el caso de mujeres con hijos, que no tienen por qué ser bebés, ahora no está contemplado de una forma muy clara en la normativa eso. Bueno, también lo que se plantea es eso, la sustitución de la pena, que pueda sustituirse también. Eso como una ampliación y una legislación más clara de ciertas cosas, para que en algunos casos queden incluidos. Y eso, el objetivo es que menos personas vayan a prisión. Y que también hay personas que salgan antes. Porque la pregunta de Bordaberry fue: ¿piensa promover la liberación de presos que cometieron delitos graves sin que hayan cumplido la totalidad de su pena? Según lo que acabas de decir vos, se podría abrir el espacio para que eso suceda. Sí. Después queda en la discrecionalidad y en el buen entendimiento del juez cuando se pida eso. Sí, con respecto a lo que decía al tema de los tribunales de drogas, bueno, yo escribí una nota en búsqueda sobre este tema planteando estas cuestiones. Según reconoce en el plan de seguridad, esto tiene un costo económico medio porque exige recursos relevantes para la supervisión y los servicios de tratamiento asociados, y un costo de gestión alto porque requiere coordinación sostenida y reglas comunes, por ejemplo, en relación con la elección de las personas, las condiciones de las personas que deberían pasar a ser derivadas a esto. Esto es como resaltado en varios momentos del plan de seguridad, de que, bueno, se requiere una coordinación y una definición clara de las cosas, para que no haya un uso solamente para descomprimir el sistema. En otro momento, por ejemplo, planteaba el tema de la justicia restaurativa como forma de reparar el daño. Lo que decía es... el plan advierte que exige estándares homogéneos para la selección de los casos, garantías de seguridad y protección para las víctimas, además de un seguimiento efectivo del cumplimiento de los acuerdos, para evitar su uso indiscriminado y meramente para descomprimir el sistema. O sea, obviamente, todos estos cambios que se están planteando, además de recursos, requieren el diagnóstico ya se sabe, en realidad lo que requieren también es recursos. Es un pienso más acabado, sí, de lo que un titular te puede dar. Sí, y un seguimiento, que no es solamente que se dispongan, sino que se les tiene que hacer un seguimiento a estas personas. Claro. Y por lo que decía Heber el otro día, en la Dirección de Medidas Alternativas hay pocas personas trabajando como para hacer un seguimiento a más personas de las que ya están.
Y eso, bueno, también se planteaba como una cuestión de, bueno, en otros países hubo experiencias con esto de la justicia restaurativa que fueron exitosas. Lo planteaba Petit. Ya en 2019, Petit, el excomisionado parlamentario, que de hecho todavía no hay uno nuevo, planteaba la necesidad de la justicia restaurativa y terapéutica, y que hay otras experiencias exitosas en otros países, que Uruguay está como por fuera, que ha quedado por fuera, y que bueno, que sería necesario incluirla. Bien. Pasa que me parece a mí que es difícil encontrar un consenso político ahí, cuando vos escuchás que Bordaberry, por ejemplo, habló en contra de los acuerdos, ¿no? Y básicamente lo que dijo hizo el porcentaje, dijo, bueno, hoy cuántos casos van a juicio versus cuántos terminan en un acuerdo. Si vos ya entendés que está mal hacer la justicia... Sí, Bordaberry, pero el Partido Colorado, el diputado Colorado, claro, es el que lo va a presentar hay uno que lo presenta, claro, sí, está ese tema. Pero y había varios colorados también que digamos, anunciaron que esto va a suceder mañana. Lo hizo Negro, y también, o sea... y en la academia de ayer, en la actividad que hubo ayer, no había discusión sobre la suspensión condicional del proceso. Para mí ahí veo una diferencia entre el sistema político y lo que plantean desde los jueces, fiscales, defensores, abogados privados, de colegio de un montón de... Está mucho más en línea que el sistema político. Pero yo ni siquiera diría el sistema político, porque Bordaberry es verdad que es el que tiene la voz cantante de interpelación, pero Bordaberry quiere eliminar el Código de Proceso Penal nuevo. O sea, que es algo que no tiene ningún tipo de consenso dentro del arco político. Estaba más solo que el uno. O sea que en muchos temas Bordaberry está solo, en otros temas está, digamos, bastante respaldado por el arco de la oposición. Sí. Pero Bordaberry, en este caso particular, está bastante solo. Sí, ¿no? Sí. ¿Sabés quién no está? Claro. ¿Sabés quién no está solo, Sapo? Un notún de Maca Saavedra en búsqueda, donde obviamente amplía. ¿Por qué no lo agarrás y se lo mostrás a la cámara? Para que tu cara esté ahí. Liberación anticipada de tribunales de drogas. Buscó un título ganchero, obviamente, ¿no? Más liberación anticipada de tribunales de drogas para adictos entre los mecanismos del gobierno para descongestionar las cárceles. Esta es la famosa desprisionalización de la que hablaba el programa del Frente Amplio, ¿no? O sea, se está materializando, entre otras cosas, en varias medidas. En este tipo de medidas, ¿no? Acá está, Jorge. Ahí el sapo lo avaló. Página 16, Información Nacional. Prometiste que tenías una canción de arranque que ya estaba dedicada previamente. O sea, ya habías pensado un arranque, ya venías con un plan de juego. Es una escucha que en realidad el otro día me dijo, vos son muy erráticos con el arranque. Porque un día pasan un tema del palo, un clásico del rock, y el otro día me meten una cumbia colombiana desconocida, psicodélica. No se quejaba de la musicalización, pero decía... a veces quedo descolocado. Bueno, hoy vamos a darle certezas ¿Estabilidad? Y estabilidad a Edu, y le vamos a pasar un clásico en realidad del blues que hizo Led Zeppelin en su disco número 2, que es Bring It On Home.